strings o cadena de caracteres en el lenguaje C. Vamos a ver la introducción a este tema. Para poder entender mejor este tema, es recomendable tener conocimientos de lo que es el código ASCII y de arrays o también llamados vectores. En este último caso, sí, el tema de inicialización y su uso, la diferencia que hay entre cantidad de elementos y el tamaño de un array. Preferentemente sería bueno conocer lo que es el manejo de cantidad de elementos en forma explícita versus lo que es la manera implícita y la analogía que hay entre punteros y arrays. ¿Qué es un array? Bueno, según hemos visto, es una colección de datos consecutivos del mismo tipo de datos, ¿no? Agrupados bajo el mismo nombre, en donde cada elemento de la colección es una variable y puede ser accedida a través de un índice, que es en sí su ubicación dentro de dicha colección obviamente de datos. Forma típica de acceder a un array, como ya sabemos, es por ejemplo escribir bec sub i o bec entre corchetes i. Este i hace referencia al índice y ahí asignarle un valor o eventualmente usar ese valor para imprimirlo en pantalla, por ejemplo. Pero, ¿por qué hacemos referencia a arrays? Simplemente porque un string es un array de caracteres que tiene un tratamiento o comportamiento particular. La cantidad de elementos que posee un array, es decir, la cantidad de caracteres que posee, está definido en forma implícita a través de un carácter de finalización. Al igual que los arrays, el nombre del string o array de caracteres es el inicio de nuestro texto. Por su parte, el terminador o finalizador es el carácter nulo que se escribe con un barra cero o simplemente con un cero. Importante, ¿sí? Como para remarcar que es un array de caracteres que posee un finalizador, es decir, la cantidad de elementos se va a manejar en forma implícita. No vamos a tener una variable que maneje la cantidad de elementos útiles que tenemos dentro del array. Vamos a crear nuestro primer string. Dijimos que es un array de caracteres, definimos un char, en este caso le ponemos el nombre str, haciendo referencia a que se trata de un string, y lo definimos con una capacidad de albergar 12 elementos. Esto nos va a crear en memoria un bloque de 12 elementos tipo char, el cual, como ya sabemos, es un array y por lo tanto lo vamos a poder acceder en forma indexada. A partir de allí podemos ir inicializando cada uno de los componentes del array, por ejemplo, en la posición 0 poner una H, en la posición 1 escribimos la O, en la 2 la L, la A, un espacio y así sucesivamente. Ahora bien, esto así como está escrito es simplemente un array de elementos tipo char. Para convertirlo en un string debemos agregar el finalizador, es decir, el barra cero o el carácter nulo. Ahora bien, para que todo esto tenga sentido, debemos contar con herramientas que nos permitan manipular en forma eficiente este tipo de datos, ¿sí? Los strings. En el caso del printf, vamos a contar con el marcador %s que nos va a permitir sustituir el %s por el texto almacenado en str. Ahora sí, estamos con un string. Si ejecutamos nuestra aplicación, simplemente aparecerá en la pantalla la información texto, dos puntos, y los datos contenidos dentro del array de caracteres o dentro del string, es decir, hola mundo. A partir de allí, esto simplemente finaliza. ¿Qué pasa si no agregamos este terminador? Es decir,
eliminamos el /0. Supongamos que lo ejecutamos, puede ser literalmente cualquier cosa, con lo cual, al ejecutar nuestra aplicación, sabemos que lo primero que va a imprimir es texto hola mundo. ¿Por qué? Porque le estamos pasando la dirección de inicio de nuestra string. Ahora, cuando llega a la posición 10, lo que ocurra va a depender de la información que haya almacenada en esa ubicación. Por lo que puede ser que imprima hola mundo y ahí finalice. ¿Por qué? Porque lo que hay en la posición 10 puede ser un 0 o puede haber cualquier otra cosa y que nos imprima caracteres raros. Puede ser que se concatene con algún otro tipo de texto y eventualmente aparezca otra información allí impresa. O incluso puede ser que nuestro terminal se cuelgue. En nuestro caso vamos a suponer que nuestra aplicación finaliza. Lo correcto entonces es, para manejar strings y para que esto sea un string, o sea considerado un string, requerimos la terminación /0. Y ahí sí, esto se convierte en un string. Si volvemos a ejecutar, vamos a tener en pantalla el texto que corresponde. Vamos a utilizar ahora una lupa, ¿sí? Una lupa especial que nos permita visualizar la memoria y haremos foco en el primer elemento. Hacemos zoom en esa posición, ajustamos la lupa para ver la posición 0 de nuestro string en formato carácter y veremos que nos aparece la H. Ajustamos nuestra lupa para ver en formato decimal y vemos que en esa ubicación de memoria, en vez de una H, vemos el valor 72. Hacemos lo mismo, reajustamos la lupa para ver en hexadecimal, vemos un 48 o 0x48 o 48 en hexadecimal. Y si ajustamos a binario, vamos a ver la representación de ese mismo valor en binario, es decir, 0100, 1000. Avanzamos dentro de nuestro array y hacemos foco ahora en la posición 4. Ajustamos de vuelta nuestra lupa y vemos que a nivel carácter tenemos el carácter de espacio. Reajustamos en formato decimal y vemos que ese espacio se convierte en un 32. Lo ajustamos a hexadecimal y vemos que ese 32 se convierte en un 0x20, que como ya sabemos, 32 en decimal es 20 en hexadecimal. Y si lo ajustamos a binario, vamos a ver este 0x20, ¿sí?, en su representación binaria. 00100000. ¿Y esto por qué? Bueno, simplemente porque lo que vamos a tener dentro de nuestro bloque de memoria son valores numéricos que los podemos visualizar en binario, en hexadecimal, en decimal, o si hacemos uso del código ASCII, lo podemos ver en formato carácter. Lo que vemos ahora es la tabla de codificación ASCII, en donde vemos la codificación que posee cada uno de los caracteres imprimibles. También vamos a ver algunos caracteres de control y en lo que es la tabla ASCII extendida, algunos caracteres especiales que hacen referencia a caracteres acentuados de algunos símbolos. Vemos, por ejemplo, la H referente a nuestro primer elemento dentro del array. Vemos también el espacio y también está codificado lo que es el carácter nulo, que es ese 0/0 que hayamos mencionado en su momento. Entonces, si ahora vamos y hacemos foco en el carácter nulo y lo vemos en formato carácter, vemos simplemente este /0. Si lo vemos en binario, obviamente estarán todos los bits en 0, en hexadecimal 0x00 o simplemente en decimal 0. Es por eso que muchas veces este carácter nulo se lo escribe en formato decimal 0 o 0x00 en cualquiera de sus formas. Y también lo podemos ver de esa manera dentro del array. Para finalizar esta introducción, veremos una función que nos permite ingresar un texto en forma un poco más amigable que estar ingresando carácter por carácter. Si bien existen varias funciones para realizar esta tarea,
veremos solo una en esta instancia, que es la función fgets, que creo que es una de las más robustas para este tipo de tareas. Dentro de este código tenemos un par de printfs, tenemos el array predefinido de 20 elementos y tenemos lo que dijimos recién, la función fgets. Si vamos a ver el manual del fgets, vamos a ver que tiene tres parámetros. El primer parámetro, char asterisco s, obviamente un puntero a un área de memoria tipo char, es el lugar donde se van a alojar los datos ingresados. Y en este caso, ese lugar va a ser nuestro array str. El siguiente parámetro, size, es la cantidad de elementos máximo que vamos a ingresar dentro de este array. Es decir, que estamos protegiendo el array de forma tal de que no se ingresen más datos que el definido. Acá ya sabemos que usar números dentro de nuestro código, los cuales están referenciados entre sí, no es lo más sano. Por lo tanto, vamos a cambiar este 20 y vamos a crear nuestra etiqueta línea y reemplazamos, para que nuestro código sea un poco más robusto, este 20 por la etiqueta línea. Y el último parámetro, este file stream, hace referencia a desde dónde vamos a ingresar los datos. En este caso, lo vamos a hacer desde el standard input, es decir, desde el teclado. Esto nos dice, o al menos nos da la idea, de que podemos ingresar datos desde otros orígenes o fuentes. Ejecutamos nuestra aplicación, nos va a imprimir en pantalla lo que pide el printf, es ingrese texto. Ingresamos una información por teclado hola mundo y cuando presionamos enter, ese texto se va a almacenar o se va a transferir al array que hayamos definido como destino, en este caso str. Luego, simplemente se va a ejecutar el printf que nos va a mostrar en pantalla texto, dos puntos, y el contenido de str, es decir, hola mundo. Si queremos más información respecto a este fgets, simplemente escribimos man fgets y consultamos el manual de esta función. Hasta acá lo que es este capítulo 0 de introducción. Nos vemos en el siguiente capítulo.